Mi nombre es Ulises Monjarán Escalante, alumno del Instituto Tecnológico de Tapachula. En este video presentaremos sobre un mapa mental sobre microcontroladores de la unidad 3 de la materia de sistemas programables a cargo del docente Dr. Rosenberg López Jiménez. En este video hablaremos sobre el mapa mental de la unidad 3 de microcontroladores. Bueno, como parte fundamental o como debemos partir, pues debemos saber qué es un microcontrolador. Pues el cual es un circuito integrado, que es el componente principal de una aplicación. Es decir, es como una pequeña computadora que incluye sistemas para controlar elementos de entrada-salida. Pues los elementos que lo componen es un microprocesador, periféricos de entrada-salida y memoria. Por lo consiguiente, pues hablaremos de las características generales. Espacio optimizado, pues ¿qué es un espacio optimizado? Quiere decir que debe tener el menor espacio posible y a un costo razonable. Idóneo para una aplicación. Se procura que el micro esté hecho a la medida de su aplicación. Seguridad en el funcionamiento. Es para garantizar el programa que se ejecute, sea el que corresponde. Bajo consumo. Quiere decir que es altamente deseable que el microcontrolador consuma poca energía. Protección frente a copias. Estos disponen de mecanismos que les protege en estas acciones. Introducción. ¿Qué nos quiere decir que es introducción? Nos dice que es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria, y nos menciona que en su interior tiene tres principales unidades fundamentales, que como ya hablamos, que es la unidad central de procesamiento, memoria y periférico. Bien, ahora hablaremos sobre familias. En familias se dividen en Intel 8051, pues nos dice que son una segunda generación después del 8048. Este es muy poderoso y fácil de programar. Otra de la familia, que es la Motorola, que tiene bus de direccionamiento interna de 16 bits, es decir que las direcciones y los datos comparten el mismo espacio en memoria. Microchip fueron dos primeros dispositivos RISC. Quiere decir que tienen un número limitado de instrucciones, la cual implica simplicidad en su arquitectura y un bajo costo. Atmel. Estas poseen la arquitectura RISC y son caracterizados por su gran desempeño y rapidez en tiempo de ejecución. Ahora hablaremos sobre memoria. Hablaremos sobre los anchos de buses. Los anchos de buses, pues dice que son los más utilizados, el de 8 bits, el 16 bits y de 32 bits. En la de 8 bits se utiliza el microcontrolador Atmel, el AT32UC3C, y en el 16 bits se utiliza más el microcontrolador, que es el microchip PIC24F, y en el 32 bits pues se utiliza más el Arduino Duo, que pues ya lo conocemos, el Arduino. Y en memoria pues hablaremos sobre qué es. Entonces quiere decir de que la memoria se divide en dos, como vemos ahí, en dos tipos: en la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM se divide en PROM, que permite una programación y un número determinado de lecturas, pero no puede ser modificado. Y la EPROM, al igual, que es una memoria programable e imborrable de solo lectura. Y la EEPROM, esta puede borrarse y grabarse en el mismo sistema informático. Ahora hablaremos sobre la RAM, que nos dice la DRAM que estos no necesitan refrescar constantemente su carga. Y la SRAM, estas no necesitan refrescar su carga. Ahora hablaremos sobre sus características alternativas para entrada-salida, que estos son, quiere decir que estos son en ambos sentidos, es decir que pueden actuar como entrada o salida según se les programe. Bien, como vemos ahí las generalidades, ¿qué quiere decir? Que en el año 1971 apareció el primer microprocesador, el 404, que pues era de 4 bits. Y en 1976 aparece un nuevo dispositivo que incorpora una CPU
que son microcomputadoras en un solo chip. Y en la década de los 80, los microcontroladores incorporan unidades funcionales con capacidades superiores de interacción con el medio físico en tiempo real. Y el microcontrolador, el display, LED, CD y otros dispositivos de visualización, que nos dice que pues están divididos en el LED, que en el LED estos se emplean más en monitores de ordenadores y televisores debido a su diseño ultraplano, y también en el LCD. Estas son imágenes compuestas por un número determinado de píxeles alineados entre sí. Y en la plasma, pues no quiere decir que las imágenes se descomponen en píxeles que debidamente conforman la imagen que percibimos por nuestros ojos. Y la OLED, que es la última, que esta se sabe que están en pantallas que no necesitan luz trasera, con la que ahorramos mucha energía. Y así pues conforme los displays se dividen en 4. Y ahora hablaremos sobre los codificadores de posición. ¿Qué quiere decir que es un codificador de posición? Que son aquellos que ofrecen directamente una señal digital a partir de una entrada analógica, que se dividen en dos: codificador de posición incremental y codificador de posición absoluta. ¿Qué quiere decir un codificador de posición incremental? Que este consiste en una regla lineal en un disco en el cual está movido por parte cuya posición o velocidad va a ser determinada. Y la codificación de posición absoluta quiere decir que es similar a los incrementales, pero con marcas en círculos concéntricos, cada uno con menor resolución. Y a continuación pues vemos aquí las referencias en las cuales consultamos y se pudo elaborar el mapa mental.